Veremos cómo configurar conectores RJ45 con las normas T568A y T568B, que consisten en colocar los cables de colores de un cable UTP en el conector RJ45, con cierto orden estandarizado. En base a estas dos normas se pueden hacer cables cruzados o cables rectos. Para la configuración del conector RJ45 con la norma T568A se deben de colocar los cables de colores dentro del conector en el siguiente orden, desde el pin 1 hasta el pin 8. Blanco con verde, verde, blanco con naranja, azul, blanco con azul, naranja, blanco con marrón y marrón. La configuración de la norma T568B se realiza con el siguiente orden, también desde el pin 1 hasta el pin 8. Blanco con naranja, naranja, blanco con verde, azul, blanco con azul, verde, blanco con marrón y marrón. Para hacer un cable cruzado, un extremo se debe configurar con la norma T568A y el otro extremo con la norma T568B. Este tipo de cable se utiliza para conectar entre sí dispositivos del mismo tipo, como computadora con computadora, router con router, etc. Por otra parte, para hacer un cable recto, en ambos extremos del cable se debe colocar sobre los conectores RJ45 la norma T568B. Los materiales que se necesitarán son los siguientes: 3 tramos de cable UTP categoría 5, 5 conectores RJ45, un jack RJ45, una engastadora o también conocida como ponchadora, un comprobador de cableado y pinzas de corte. Primero, con ayuda de las pinzas de corte, se deben pelar los extremos de los cables UTP, considerando que al introducir el conector, parte de la cubierta del cable UTP alcanza a quedar dentro del conector. Posteriormente, se deben de separar los cables de colores e identificarlos para proceder a ordenarlos de izquierda a derecha, según la norma deseada, teniendo en cuenta que el cable del extremo izquierdo coincidirá con el cable del pin 1 del conector RJ45. Una vez organizados los cables, se debe ejercer presión sobre ellos para que queden lo más alineados y estáticos posibles. Luego se debe cortar un poco de la punta de los cables ya acomodados para alinearlos. Después se introduce el cable en el conector RJ45, asegurándose de que el extremo izquierdo se dirija al pin 1 del conector. Una vez introducido, se debe ejercer presión sobre el cable hacia el conector para que los cables de colores entren completamente en el conector. Se debe asegurar de que todos los cables hayan llegado a tope del conector. Una vez que se está seguro que el cable fue correctamente introducido en el conector RJ45, se debe ponchar con ayuda de la engastadora, para lo que el conector se introduce en la herramienta y luego se presiona. Al retirar el conector, la configuración del conector está completa. Ya realizado un conector, se debe realizar el mismo procedimiento con los demás extremos, cambiando solo la norma utilizada para el par trenzado según el tipo de cable que se quiera hacer, recordando que para el cable cruzado se utilizan las normas T568A y T568B, mientras que para el directo solamente se utiliza la T568B en ambos extremos. Para configurar el jack, en un extremo de cable se debe colocar la norma T568B en un conector. Al analizar el jack, se observa que debajo de las terminales de los cables hay estampas que indican el orden en que se deben colocar los cables de colores sobre el jack. Aparecen dos configuraciones, la A y la B. En este caso, se seguirá el patrón B.
Cada cable debe insertar en el espacio indicado en el jack y se debe asegurar que fue conectado por completo en jack. Esto puede ser con ayuda de un cúter. Una vez finalizados los cables, se deben de verificar con los comprobadores para saber si el procedimiento se realizó correctamente y tienen un buen funcionamiento. Al comprobar el cable recto, se espera que los focos se vayan encendiendo en color verde uno detrás de otro de manera simultánea en ambas partes del comprobador. Para la revisión del cable cruzado, veremos que la señal en el comprobador sigue un patrón diferente. Cuando tengamos el valor de 1 en emisor, tendremos el valor 3 en receptor. Igual que si tenemos el valor 2 en emisor, tendremos el valor 6 en receptor, y viceversa. Cuando tengamos esos valores en el receptor 1 y 2, emisor también tendrá los valores 3 y 6. Finalmente, para comprobar un buen funcionamiento en el jack y una configuración correcta, se debe utilizar como una extensión para el cable recto. Esto mostrará el mismo patrón que el cable recto sobre el comprobador,